Durante años, un linfoma B difuso de células grandes recaía o dejaba de responder al tratamiento. El panorama podía volverse muy duro. La quimioterapia ya no bastaba. El trasplante no siempre era posible, y aunque las terapias CAR-T han supuesto una revolución, no todos los pacientes pueden acceder a ellas y no todos responden. Pero en este escenario ha aparecido una nueva generación de tratamientos que está cambiando las reglas del juego. No son quimioterapia, no son CAR-T, no necesitan fabricar células a medida para cada paciente. Son los anticuerpos biespecíficos, CD20 y CD3, fármacos diseñados para hacer algo extraordinario, acercar físicamente un linfocito T a la célula tumoral y obligarlo a encontrarse. Hoy vamos a entender cómo funcionan, por qué están marcando un antes y un después en el tratamiento del linfoma B difuso de células grandes, cuáles son sus ventajas, sus toxicidades, sus límites y por qué podrían ocupar un lugar cada vez más importante dentro de las líneas más precoces de tratamiento. En primer lugar, voy a explicarte qué son y por qué son tan importantes. Imagina por un momento un puente molecular. En uno de sus extremos, ese puente reconoce CD20, una proteína presente en la superficie de los linfocitos B, normales, y también de muchas células tumorales del linfoma. En el otro extremo, reconoce el CD3, una molécula presente en la superficie de los linfocitos T. ¿Y qué ocurre cuando ambas uniones se producen al mismo tiempo? Se forma una especie de trímero entre el anticuerpo, la célula tumoral y el linfocito T. Ese contacto activa al linfocito T, lo expande, lo convierte en un ejecutor directo de la célula maligna. Lo más fascinante es que este proceso ocurre de forma independiente del HLA, es decir, el tratamiento evita parte de las limitaciones del reconocimiento inmunológico clásico. No necesita que el tumor presente el antígeno de la forma correcta para que el linfocito T actúe. Lo fuerza a actuar. Y eso es especialmente valioso en pacientes con enfermedad refractaria donde el tumor ya ha aprendido a escapar de muchas formas convencionales de tratamiento. En segundo lugar, paso a presentarles a los grandes nombres de esta familia. Dentro de esta nueva clase de fármacos hay varios protagonistas. Los más avanzados en su desarrollo son epcoritamab, glofitamab, odronextamab, mosunetuzumab. Todos comparten la misma lógica general, unir CD20 y CD3, pero no todos están construidos igual. Por ejemplo, epcoritamab, mosunetuzumab y odronextamab tienen una unión 1-1. ¿Qué quiere decir? Que tienen un brazo que se une a CD20 y otro a CD3. Mientras que glofitamab es diferente. Tiene dos sitios de unión a CD20 y uno a CD3. Esta diferencia estructural no es un detalle menor. En modelos preclínicos, glofitamab mostró una potencia superior, probablemente porque se puede agarrar con más fuerza a la célula tumoral, ya que tiene dos sitios de unión. Además, glofitamab suele administrarse después de otro medicamento ya conocido que es el obinutuzumab, un anticuerpo anti-CD20 que ayuda a reducir el pico de citoquinas y mitigar el síndrome de liberación de citoquinas sin sacrificar eficacia. En tercer lugar,
voy a explicarte por qué son distintos a otros tratamientos. Estos anticuerpos biespecíficos son, en muchos sentidos, una evolución muy sofisticada de fármacos previos, a diferencia de moléculas más pequeñas y de vida media corta. Estos nuevos anticuerpos tienen un formato de inmunoglobulina G completa, una vida media de varios días, y eso permite administrarlos con intervalos semanales o incluso más espaciados. Pero además han sido diseñados para resolver problemas importantes. Por una parte, reducir la activación inmune no deseada, evitar destrucción de las propias células efectoras y disminuir efectos mediados por el fragmento Fc de la inmunoglobulina. Es decir, no solo son potentes, también han sido refinados para ser más utilizables en la práctica clínica. Antes de continuar, quiero explicarte una idea clave en la unión de antígeno con anticuerpos, que es muy importante para explicar el buen funcionamiento de estos nuevos tratamientos. Por un lado, tienes que tener en cuenta que más antígeno no siempre significa más respuesta. Y aquí hay una enseñanza muy interesante. En otros tratamientos con anticuerpos, tendemos a pensar que cuando más antígeno exprese el tumor, mejor debería funcionar el fármaco. Con los biespecíficos no siempre ocurre así. Parece necesario, sí es cierto, superar un umbral mínimo de expresión de CD20, pero una vez alcanzado ese mínimo, tener más CD20 no garantiza necesariamente una mejor respuesta. Y todavía más curioso, a concentraciones muy altas del propio anticuerpo, puede aparecer un fenómeno llamado efecto gancho o efecto prosona. Es un fenómeno inmunológico en el que concentraciones extremadamente altas de un antígeno o un anticuerpo saturan los reactivos del ensayo, produciéndose resultados falsamente bajos o negativos. De esta manera, una ocupación excesiva de receptores puede perjudicar la formación adecuada del puente entre el linfocito T y la célula tumoral. En otras palabras, no se trata simplemente de pegarse mucho, sino que lo deben hacer bien. Por lo tanto, importa la geometría molecular, la distancia entre células y la arquitectura del anticuerpo. En este delicado equilibrio, más no siempre significa mejor. No se trata solo de atacar, se trata de hacerlo con precisión. Y es precisamente aquí donde la medicina aprende una de sus lecciones más importantes. Si activar el sistema inmunitario de golpe puede ser ineficaz o incluso peligroso, entonces la pregunta cambia. Ya no es cuánto dar, sino cómo introducirlo. Porque cuando hablamos de estos tratamientos, no basta con encender el sistema inmunitario. Hay que hacerlo sin provocar una tormenta. Y esa es la razón por la que estos tratamientos no empiezan en su máxima potencia, sino que se construyen paso a paso. Uno de los grandes retos de estos tratamientos es el síndrome de liberación de citoquinas o CRS. Este síndrome aparece porque, al activar de golpe el sistema inmunitario, se desencadena una oleada inflamatoria. Suele comenzar con fiebre, pero en casos más intensos puede producir hipotensión, hipoxia y necesidad de hospitalización. Por eso, estos tratamientos no se administran de golpe a dosis plena. Se usan dosis escalonadas. La lógica es sencilla.
En lugar de abrir el grifo inmunológico al máximo desde el primer día, se abre poco a poco. Primero una dosis pequeña, luego otra mayor y finalmente la dosis objetivo. Este enfoque ha sido esencial para hacer estos fármacos seguros y viables. Cada uno tiene su propio esquema que ahora te lo explico. Glofitamab utiliza una escalada clásica con pasos de 2,5 miligramos, luego 10 miligramos y finalmente 30 miligramos. Epcoritamab, al administrarse por vía subcutánea, tiene un comportamiento farmacocinético distinto y requiere una introducción progresiva muy cuidadosa. Odronextamab también necesitó refinar su esquema durante el desarrollo, incluyendo dosis fraccionadas para reducir toxicidad. Lo importante aquí es entender que la escalada no es un detalle logístico, es parte central de la biología del tratamiento. El uso de los corticoides, acompañando al tratamiento con biespecíficos, marcó diferencias reales en la incidencia de CRS. Por ejemplo, la dexametasona parece especialmente útil en algunos contextos, reduciendo la inflamación sin comprometer la actividad antitumoral de los linfocitos T. Esto es importante porque nos recuerda algo fundamental en inmunoterapia. No basta con tener un fármaco muy potente, hay que aprender a domesticar esa potencia. Y ahora viene la gran pregunta: ¿funcionan de verdad? Si quieres saberlo, lo descubriremos en el próximo vídeo.